Cuando ocurre un crimen terrible, de esos que marcan generaciones, de esos que nos hacen preguntarnos qué pudo llevar a alguien a cometer un acto así, la gente suele preguntarse el por qué. ¿Fue por una sensación de poder, ego, venganza? ¿Han escuchado la historia de la Mataviejitas? A principios de este siglo, la Ciudad de México fue el escenario en el que actuó una de las asesinas seriales más crueles de las que se tiene memoria, Juana Barraza, una ex luchadora profesional conocida entonces como la Dama del Silencio. Ofrecía sus servicios como trabajadora del hogar y le quitó la vida al menos a 16 mujeres de la tercera edad. Su captura se debió a un descuido de su parte, a actuar por impulso. Juana merodeaba por la colonia Moctezuma cuando se encontró con Ana María, una viuda de la tercera edad que vivía cerca del lugar. La anciana compartía su hogar con un joven a quien le preparaba el desayuno. Regresaba a su casa encorvada cargando bolsas de mandado, cuando se le acercó Barraza, ofreciéndose ayudarla, a acompañarla hasta su destino. Ya en el lugar, a solas, Juana le ofreció sus servicios de lavado y planchado. La mujer de 84 años le ofreció 22 pesos por la docena de piezas, pero la Dama del Silencio le respondió que era muy poco. La anciana dijo entonces que así eran estas viejas, que siempre querían ganar más, y detonó en Juana el instinto asesino, las ganas de matar. Tomó un estetoscopio que se encontraba en la mesa, lentamente se colocó detrás de la anciana y... Momentos después, Juana abandonaba el lugar deprisa cruzándose con el joven que vivía con la anciana, quien llegaba a su hogar sin saber que lo recibiría, el cuerpo sin vida de Ana María. Inmediatamente llamó a la policía, quien rodeó la zona, y terminó encontrando a Juana Barraza, quien encajaba además perfectamente con el retrato hablado de un asesino serial, a quien los medios habían apodado como la Mataviejitas. Sin embargo, esto es solo parte de la historia, y si quieres saber más te invitamos a escuchar Asesinamente, el nuevo podcast de Wonder y conducido por Paola Rojas, donde episodio a episodio te adentrarás en los casos más enigmáticos de asesinos seriales, donde descubrirás qué los llevó hasta ese punto. Uno de los contenidos más interesantes que puedes encontrar en Amazon Music actualmente. Encuentra ya los primeros 3 episodios de Asesinamente en Amazon Music y cada semana un episodio nuevo, donde quiera que escuches podcast. Pero no nos tenemos que encontrar con asesinos seriales para conocer el horror real. Por supuesto, la historia de la Dama del Silencio asusta a cualquiera, sobre todo a quienes tenemos personas que encajan con sus víctimas, personas indefensas. Pero no, ese no es el único terror real que nos rodea. Te presentamos algunas de las historias más impactantes que nos han compartido recientemente y que, al parecer, no tienen nada que ver con lo paranormal. Esperamos que hoy puedas dormir. Entre 2014 y 2016, vivimos en lo que hace mucho tiempo fue una casona enorme hasta que el último descendiente de los dueños la dividió en varios departamentos con algunos lugares en común. Nuestro departamento, por ejemplo, era de los grandes, suficiente para que viviéramos mis papás y yo con toda comodidad. Tenía baños y cocina dentro, pero había también una cocina grande que era para todos en la casa, y baños completos que nosotros llegamos a usar como de emergencia, cuando el del departamento estaba ocupado. Vivíamos felices y tranquilos, muy tranquilos. El dueño, una persona de 78 años, era extremadamente cuidadoso al seleccionar a la gente que llegaba a vivir ahí. Quería que esa tranquilidad que se había logrado fuera permanente y que nunca fuera perturbada al dejar entrar a la casa al inquilino incorrecto. Nos conocíamos casi todos. Nos poníamos tristes cuando alguien se iba y nos esforzábamos por darle la bienvenida a las personas que llegaban, de alguna forma que hoy me parece un tanto macabra. Cuando estábamos ahí nos volvimos casi una familia. Pero entre todo lo pacífico y tranquilo que resultaba el lugar, había algo que realmente nos perturbaba. Un sonido que recorría la casona por las noches. Parecía un llanto muy lejano que primero pensamos que provenía de la calle. Esa calle solitaria cerca del centro donde estaba la casa, con muchas personas extrañas recorriéndola todo el tiempo. Sin embargo,
La primera vez que decidimos salir a investigar, escuchamos con toda claridad que aquel llanto venía de la casa, de algún lugar en ella. Había un patio en medio donde a mí me gustaba ponerme a leer, aunque era de las áreas comunes. Casi nadie pasaba mucho tiempo ahí. Recuerdo que una vez me quedé dormida con un libro entre los brazos, cuando me despertó la sensación de que alguien estaba cerca, muy cerca de mí. Voy a ser más específico. Me despertó la sensación de que algo me estaba respirando en la cara. Tardé unos segundos en reaccionar y estoy seguro de haber visto que algo se movía entre las plantas, pero lo único que hice fue entrar al departamento. Momentos después, de nueva cuenta, volvimos a escuchar aquel llanto. Esto se convirtió en uno de los pequeños detalles negativos del lugar. Ese llanto que llenaba la casa y que hubo quien se atrevió a decir que venía desde el cuarto piso, aunque ahí solo había un pequeño espacio, un departamento más pequeño que el nuestro, donde vivía el dueño. Tuvimos que aceptarlo. El lugar era demasiado perfecto. Tenía que tener un defecto. Tenía que tener sus fantasmas. Eso creímos. Hubiera preferido que esto fuera simplemente una historia de fantasmas. Ahora, no estoy tan seguro de que lo sea. Los llantos empezaron a volver cada vez más comunes. Se escuchaban ya todas las noches. No había una sola en que nos dejaran descansar. Intentamos hablar con el dueño, pero cada vez salía menos de casa, y era muy especial con que le fuéramos a tocar. No le gustaba que nos acercáramos a su puerta. La única forma de platicar con él era encontrarlo cuando salía de casa todas las mañanas, poco después del amanecer, siempre con mucha prisa, siempre a paso apurado. Pero ya no lo habíamos visto. Una noche los sonidos cesaron, así nada más, dejaron de escucharse. Luego, los inquilinos que vivían cerca del departamento del dueño se empezaron a quejar de un olor terrible que salía de ahí, y todos temimos lo peor. Temíamos que aquel pobre hombre hubiera muerto y por su forma de ser, por su rechazo a que nos acercáramos a su puerta, nadie se hubiera dado cuenta. Hablamos a la policía. Les dijimos que creíamos que una persona mayor había fallecido en su departamento. Nos reunimos todos en las escaleras que daban al departamento del anciano, donde ya no llegaba el olor. Platicábamos, pues, les digo, éramos como una familia. Platicábamos tristes sobre el anciano y contábamos historias de sus peculiaridades. Parecía una de esas charlas que se dan en un funeral. De pronto, unas risas parecieron venir desde allá arriba, unas que definitivamente no eran del anciano y para mí fue la señal para irme. Varias personas se sintieron raras también y se fueron a sus casas. Mis papás bajaron y se quedaron con unas señoras que vivían en el tercer piso, pero aún querían esperar. Querían ver que llegara la policía. Yo bajé hasta mi casa e intenté poner música para distraerme. Escuché como golpes, como si movieran algo en el cuarto de al lado de mis papás o en el baño, que estaban en la misma dirección. Y aunque lo primero que pensé fue que ya habían bajado, luego me di cuenta de que no podían haberlo hecho tan rápido. Literalmente yo acababa de entrar y prender música. Fui a revisar. No había nada. Y entonces volví a escucharlo, pero ahora en mi cuarto. También fui a ver sin encontrar nada extraño. La policía llegó. Rápidamente enviaron a todos a sus departamentos. Al parecer, habían encontrado algo, pero no era lo que ninguno de nosotros creíamos, nada de lo que nosotros esperábamos. Tuvieron que forzar varias entradas para entrar al departamento. Fueron también bomberos, y es que detrás de la pesada puerta de madera había una reja bastante gruesa. Cuando por fin lograron vencerla, buscaron por todo el departamento sin encontrar una sola señal de aquel hombre, lo cual era extraño no solo por el olor, sino porque la reja estaba cerrada por dentro. Pero había algo más. Debajo de la cama encontraron algo extraño, una especie de orificio en la pared. Levantaron la cama del lugar dejando ver una parte faltante. Había algo detrás de la pared. Los bomberos la rompieron, dejando ver otras 2 habitaciones ocultas, llenas de basura y desechos. Un orificio en el piso que daba hacia las tuberías parecía haber servido como un baño.
Había señales claras de que alguien habitaba ahí, al menos 2 o 3 personas. Y había un hoyo más que daba hacia las paredes. Una persona normal no cabría por ahí, era imposible, pero parecía, por lo que dijeron, conducir hacia las paredes por toda la casa, hacia los baños de cada departamento. Al día siguiente nos pidieron abandonar el lugar. Nos dieron un plazo, y antes de que pudiéramos darnos cuenta, la casona entera fue clausurada con cintas policiales y era imposible entrar. Mucha gente dejó cosas adentro. Nosotros tuvimos la suerte de poder sacarlo todo. Por lo que supimos, el anciano nunca fue encontrado, ni él ni su cuerpo. Tampoco hubo rastro de lo que sea que habitó esos cuartos clausurados al lado de su departamento. No pudimos confirmar si podían moverse por toda la casa, si en algún momento, mientras nos lavábamos los dientes, mientras nos veíamos al espejo, alguien nos observaba desde el otro lado, dentro de la pared. Lo que sí supe fue que la casa fue reclamada por el gobierno. No sé a quién la vendieron, pero fue remodelada y ahora volverán a alquilar sus departamentos. Quiero pensar que la gente que llegue a vivir ahí lo hará sin mayores contratiempos, que no escucharán llantos en las noches, que parecen venir de dentro de la casa, que ya no hay nadie entre las paredes. Yo quiero contarles la historia de una virgen que camina, una virgen que se bajaba de su altar y recorría las calles de este pequeño pueblo en el que vivo, en el estado de Aguascalientes, no muy lejos de la capital. Yo fui una de las primeras personas en verla. Los perros empezaban a ladrar por las noches, se ponían como locos y al asomarte a la calle, la veías. La Virgen de la iglesia, entre la niebla, entre la lluvia, caminando por todo el pueblo. Cuando yo la vi aquella primera vez caminando lento, muy lento, frente a mi casa, debe ser uno de los momentos más aterradores de mi vida. Sentí casi como si el corazón se me detuviera un momento. Y al día siguiente, en la escuela, no fuimos pocos los que comentábamos al respecto. La Virgen se baja del altar y se sale de la iglesia. Este rumor se fue haciendo más fuerte con las semanas, con los meses, porque incluso gente respetable del pueblo la llegó a ver. Alguna vez alguien le pudo avisar a un policía, que dijo que la siguió de lejos sin poder darle alcance. El padre tuvo que decir en misa que nada de eso era cierto, que además no era posible porque todo se cerraba bien, porque no había forma de que algo en esa iglesia, aunque fuera un milagro, sucediera sin que él se diera cuenta. Pero los rumores continuaban, y cada que se venía una noche así, de esas en las que a ella le gustaba salir, había gente que se quedaba cerca de la iglesia, cuidando, esperando a verla, esperando a ver que se saliera. Pero nada, no veían nada, aunque luego se escucharan ladrar los perros, aunque se volviera a ver ella por todo el pueblo. Y todos nos convencimos. La leyenda era real. ¿Y qué les puedo decir yo si la había visto con mis propios ojos? Si juré y perjuré que lo que vi no era mi imaginación. Hasta que ocurrió algo. Algo que cambia esta historia por completo. Cuando murió doña una respetada señora de la comunidad, toda su familia, originaria del pueblo, los más ricos de la región, se ha venido a la capital, pero ella permanecía ahí, en la casa de sus antepasados. Cada vez más mayor la señora, más fuera de sí, pero siempre rehusándose a tener a alguien que la cuidara. Cuando murió, encontraron entre sus ropas, aquellas de la Virgen, que en algún momento tomó sin que nadie se diera cuenta de la iglesia. La Virgencita tenía varios cambios, así que nadie se dio cuenta de la desaparición de uno de ellos. De pronto, lo que sentíamos eran escalofríos, pero no por lo paranormal que pensábamos, sino por imaginar a aquella señora, ya entregada a la locura, vistiéndose así para salir a recorrer el pueblo, en noches de niebla. Pero hay algo más, todavía más extraño, aunque esto yo no lo vi y por ende no lo puedo asegurar. Pero es que hubo niños del pueblo que, una noche de lluvia, dijeron ver a la Virgen caminar por las calles más oscuras otra vez, meses después de la muerte de doña
Gracias por seguir por acá. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún nuevo episodio ni una sola historia. Y también, si así lo deseas, síguenos en nuestras redes sociales donde nos vas a encontrar como RDLN Oficial. Esperamos que sigas disfrutando de este episodio, que ya no vamos a detener más. Yo soy Uriel Reyes y tú aún tienes por escuchar más relatos esta noche. Este relato que les voy a contar puede entrar en lo místico o paranormal según quien escuche. Para mí es terror real. Hace como 5 años vivíamos en una casa que rentábamos cerca de la quinta base militar de Zapopan, en Jalisco. A un lado de esta casa vivía un vecino solo con sus 2 perros, una persona de entre 40 y 45 años. La verdad es que nunca tuvimos una relación más allá que la de cortesía. Nosotros salíamos a trabajar y nos lo topábamos cuando él también se iba, o cuando regresábamos ambos, y solo era decir un buenos días o buenas noches. El vecino era muy común, muy normal, nada más que siempre tenía todo cerrado. De repente llevaba a su novia una vez por semana a su casa, y ya, en sí no se metía con nadie. Generalmente era una persona bastante solitaria. Atrás de nuestras casas había un parquecito municipal, boscoso y muy poco alumbrado, y las casas compartían un muro, es decir, quedaban patio con patio, y por lo mismo absolutamente todo se escuchaba de una a otra. Una noche en que habíamos llegado de una fiesta, más tarde de lo habitual, al entrar solo nos dispusimos a dormir. En ese entonces mi hijo tenía un poco más de 1 año de edad, y se nos había hecho costumbre rolarnos un día a mi esposo y otro día yo, para dormir en el piso, al lado de la cama, y pegado al muro del cuarto del vecino. Y es que a pesar de que mi hijo tenía su cuarto, nunca se quedaba tranquilo para dormir de corrido solito en su cuna. Así que ese día me tocó dormir a mí en el piso, y a mi esposo en la cama con el niño. En algún momento entre las 2 y las 3 de la mañana, me despertó un sueño muy feo. Estaba soñando que había mucha gente en el parque detrás de la casa, gente a la que no se le veía la cara, toda de negro, y estaban como esperando a pasar a la casa del vecino. En eso me despertaron voces, esta vez reales, rezando muy aprisa el Padre Nuestro, o una novena, como cuando rezan el rosario las señoras, que es muy rápido. Entonces desperté a mi esposo y le dije: escucha, acércate al muro, se oye como que está rezando gente con el vecino. Al principio mi esposo estaba incrédulo, me decía que no era nada, pero se siguieron escuchando. Cuando de repente se escuchó un ruido muy feo, como un lamento, como un gruñido o como si hubieran golpeado a alguien. Ahí fue cuando nos asustamos mucho, o al menos yo, ya que mi pequeño era un bebé todavía, y cuando una se vuelve madre, cualquier situación que implica peligro nos agudiza el instinto. Mi esposo, queriendo encontrarle algo de lógica a la situación, me dijo: voy a bajar, voy a revisar que la puerta esté bien cerrada. A lo mejor al vecino le están haciendo algo. Bajó, y cuando subió al cuarto me dijo que había una camioneta negra afuera, que todas las luces en la casa del vecino se veían prendidas. Y en ese momento el ambiente, a mi parecer, se puso muy pesado. Casi eran las 3 de la mañana y mi bebé se despertó y empezó a llorar. Lo único que hizo el comentario de mi esposo fue que me pusiera aún más nerviosa. De por sí yo ya estaba con la paranoia a tope, pensando en que en cualquier momento podrían brincar de patio a patio y meterse a nuestra casa. Justo en ese momento, eso que se oía en el cuarto del vecino empezó a gruñir, a gemir más fuerte, y los rezos empezaron más y más rápido. Yo ya no aguanté más y le marqué a mis padres, que vivían a 3 cuadras de nuestra casa. Al ir bajando las escaleras, no sé si de tanto miedo que ya tenía me parecían interminables, como si nunca fuera a llegar al último escalón. Mientras, lo que fuera que estuvieran haciendo en la casa del vecino se escuchaba más y más fuerte y el aire se sentía pesado. En el momento en que yo bajé con mi bebé en brazos, llegó mi papá en su coche. Pobre de mi esposo, que en lo que se alistaba, hasta lo dejé ahí solo arriba. Una vez que salimos, mi papá dio vuelta en U para arrancar, y logramos ver cómo en la casa del vecino, absolutamente todas las luces estaban prendidas y todas las cortinas abiertas. Lo más raro
Lo que a nosotros tres nos sacó más de onda fue que en la sala habían personas, todas de negro, formando un medio círculo, y al centro había alguien, un bulto negro, y una de esas personas alrededor tenía en los brazos un libro grande, como una Biblia. Solo alcanzamos a ver cómo unos de ellos se nos quedaban viendo, mientras los demás seguían en lo suyo, y yo recé en ese momento para que no nos fueran a seguir. Esa noche, evidentemente, nos quedamos en casa de mis padres. Al día siguiente que volvimos, seguían ventanas y cortinas abiertas de par en par, pero ya no había nadie. A los 2 o 3 días empezó a haber un señor muy raro, que solo se asomaba y permanecía todo el tiempo pegado en las ventanas, ya fuera en la planta baja o alta. Esa persona no era mi vecino, y nunca lo habíamos visto antes de lo que pasó aquella noche. Cabe mencionar que después de eso, al vecino ya no lo volvimos a ver. Solo a ese señor que, supongo, iba y medio alimentaba a los 2 perros que tenían. Y aún entre las ventanas se lograba ver el piso lleno de veladoras de muchos colores. Ese señor duró como 5 días más viéndose. Luego ya no se supo de él ni de los perros, de la raza Gran Pirineo, que quien la conoce sabe que son unos perros gigantes, blancos. Los perros siempre se quedaban con hambre y aullaban. Yo, como podía, les aventaba croquetas y salchichas. Era como si los estuvieran dejando morir. Y uno de esos días que yo salí al patio para darles de comer, les juro que escuché sin querer, una conversación de este señor y decía: vas a ver que con eso tu mamá se va a mejorar, ya para que no estés preocupado. No, ya verás que esta chingadera nos va a ayudar. Nunca supe con quién estaba hablando, y la verdad es que cuando escuché la última frase, me dio mucho miedo y me metí. Uno de esos días en los que este personaje estaba en la sala, como siempre pegado a la ventana, pasó una vecina, una ya muy mayor. Yo estaba en la cocina lavando trastes, frente a la ventana que da hacia la calle. Solo vi que la señora se regresó, y con su mano le hizo una expresión de vas a ver, y alcancé a escuchar que le decía que eso que practicaba no era de Dios. Nunca supe a qué se refería, o cómo es que ella había podido saber lo que este señor estaba haciendo. La verdad es que esa noche nunca supimos qué estuvieron haciendo, pero algo bueno, o algo medianamente normal no era. Ese día, se los juro, sentí el terror real más grande de mi vida.